para que la clase se realice de mejor manera, ustedes tienen que participar. De lo contrario, no va a haber ningún provecho, ¿no? Si es que ustedes no preguntan. Bueno, me gustaría que prendan las cámaras, por favor, para poderles ver. Eso, vayan prendiendo sus cámaras. Muy bien, vayan prendiendo sus cámaras. Pónganse en disposición de estudiar, sentados, con cuaderno, con lápiz para anotar, porque yo también podría estar acostada en mi cama, entonces no. Vamos a ponernos en disposición de estudiar, de aprender, de preguntar, por favor. Entonces vamos haciendo bien las cosas para aprovechar esta sesión. Bueno. Profesora, buenas tardes. Disculpe, yo tengo dañada mi cámara. ¿Será que lo puedo...? Si es que usted no puede prender la cámara, ya no interrumpan, dejen que la clase se desarrolle. Quien quiera interactuar y quien quiera participar, sería importante podernos ver, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Con relación a materno infantil, ¿cuáles son las principales dudas que ustedes tienen? ¿Cuál es la parte que no entienden bien o que quisieran saber? Tania, ¿quieres decir algo? No, profe, se me levantó. Lo mismo le iba a decir, que se me dañó. Tengo la cámara delantera dañada. Bueno, a ver, ¿qué parte les gustaría a ustedes profundizar en materno infantil? Si ustedes no interactúan, verán, yo ya me gradué, yo ya estudié, yo ya pasé los exámenes, entonces a mí me da igual, pero ustedes son los que se van a enfrentar al examen complexivo y al examen práctico. Entonces me supongo que ustedes son los que tienen que tener las inquietudes. Si ustedes no dan apertura para poder profundizar en los temas, a ver. Disculpe, en sobre materno las infantil, maniobras. algo sobre el FUM, sobre la fecha probable de parto, algo así. Entonces yo eso de ahí casi no lo entendí mucho, entonces sí podríamos profundizar también en ese tema. Ya, fechas probables de parto. Ya, ¿qué más? Sobre las vacunas, profe. Maniobras, déjenme. Sobre las vacunas a los recién nacidos. A ver, escuchen, el módulo se llama materno infantil. Entonces, materno infantil trata todo lo que es métodos anticonceptivos, todo lo que es el embarazo, las fases del embarazo, el proceso de parto, la atención del posparto y la atención del recién nacido. Con relación a vacunas, ustedes tienen que haberlo visto en el módulo de salud comunitaria o en salud pública. Entonces, en este módulo no vamos a tratar, pero si hay mucha inquietud, podríamos hablar así en forma general, ¿sí? A ver, vamos a ver entonces, vamos a iniciar. Primero, para que ustedes sepan, voy a tratar de compartir, ¿no?, unas presentaciones y vamos a ir lo más concreto posible para que ustedes puedan asimilar. Si es que tienen preguntas, me van haciendo. Ya desde ahorita, ahora sí ya no voy a admitir nadie porque ya voy a empezar a presentar y ahí es más difícil dar ingreso. A ver, ¿dónde está? Acá. Aquí en compartir. Vamos a ver entonces, vamos desde el inicio a ver los cambios anatomofisiológicos durante el embarazo. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos ahí compartir.
No. Compartir. No me sale, déjenme un ratito. ¿No pueden ver lo que estoy compartiendo ahorita? No. Ya, déjenme No. un ratito. A ver cómo les puedo compartir para... A ver. Y veamos. Ya. Listo. ¿Pueden ahora sí ver? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, ahí sí pueden ver, ¿no? Si es que en caso se va la pantalla o algo, por favor me avisan para reanudar, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Las modificaciones anatomofisiológicas durante el embarazo. Ustedes saben que en el embarazo se producen unos cambios bastante bruscos, ¿no? Porque el organismo tiene que adaptarse. Entonces, los principales cambios que se van a dar tienen relación al volumen, al peso que hay dentro del organismo, ¿no? ¿Por qué va a haber mayor cantidad de peso? Porque va a haber más líquido amniótico, va a haber la presencia de la placenta, ¿sí? El volumen sanguíneo también va a aumentar, el tamaño del útero va a hacerse 9 veces más grande de lo normal, ¿no? Para poder alojar al niño. Entonces, estos cambios son necesarios para mantener el embarazo. ¿Cuáles son los cambios que ustedes tienen que saber que son los más significativos? En cuanto a la sangre, ¿no? Hay aumento de la cantidad de sangre de un 40 a un 45%, especialmente entre las semanas 28 a la 32 semanas de gestación. Esto significa que también la frecuencia cardíaca va a aumentar un poquito más, ¿no? Pero no tiene que sobrepasar los 100 latidos por minuto. El volumen, el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Se acuerdan de que hablábamos en algún momento del gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Mm? ¿Alguien que sepa qué es el gasto cardíaco? Nadie. Bueno. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se debe enviar desde el corazón, desde la parte izquierda del corazón al resto del organismo para nutrirlo, tanto de oxígeno como de glóbulos rojos. En el embarazo, este gasto cardíaco se aumenta. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí a otro ser humano, ¿no? Hay una dilatación periférica de todos los vasos, por eso la presión disminuye. Eso es un dato importante que ustedes deben saber. La presión arterial tiene que disminuir entre el primero y segundo trimestre del embarazo, y eso es normal. A veces las personas se asustan porque dicen, se me ha bajado la presión con el embarazo. Eso es normal, ¿por qué? Porque hay una vasodilatación periférica y disminuye la presión. También sucede que hay cambios en la constitución de la sangre, en el sentido de que si aumentamos el volumen de sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos es como que se diluyeran en la sangre, ¿no? Es como que usted tiene una sopa de fideo y de papas y usted aumenta mayor cantidad de agua porque va a tener más invitados. eh, en realidad lo que aumentó fue solamente líquido, pero las papas y los fideos se quedan ahí nadando. Lo mismo pasa, es una comparación, ¿no? Para que ustedes me entiendan, en el embarazo hay un aumento de líquido
de la composición de la sangre, pero no es que aumentan los glóbulos rojos, ¿no? Por lo tanto, es también importante que ustedes sepan que en el embarazo se produce una anemia fisiológica dilucional. Esto se considera algo normal. Hasta nosotros podemos considerar normal cuando tenemos una hemoglobina de 11 gramos por decilitro y un hematocrito de 34%. Si la hemoglobina baja a 10 gramos por decilitro, ya no estamos hablando en el embarazo de una anemia funcional, sino ya estamos hablando de una anemia, ¿sí? De una patología, de una anemia en el embarazo. Entonces, pero normalmente sí se produce una anemia fisiológica. Si no me entienden, por favor me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar también? ¿Sí? Como hay más líquido, ¿sí? Porque necesitamos tener más líquido para bombear más, hay un ligero aumento del tamaño de los riñones, ¿no? Porque tienen que filtrar más cantidad de líquido. Puede haber también reflujos desde la vejiga hacia los uréteres. ¿Por qué? Porque miren cómo está aquí en la fotografía, hay una presión del niño. Aquí está la vejiga, el niño presiona y la orina se regresa. Y eso hace que se produzcan infecciones frecuentes durante el embarazo. Y también que tengamos la sensación de polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? ¿Sí me están escuchando? Sensación de orinar a cada rato. Eso, la polaquiuria es la necesidad de orinar constantemente, ¿no es cierto? También vamos a encontrar que para proteger al niño hay un aumento de la secreción vaginal, ¿no? Para evitar que por la vagina ingresen bacterias que puedan dañar al feto y se produce una leucorrea fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que es una secreción vaginal que se la considera normal y que es un mecanismo de protección durante el embarazo. Cuando esta leucorrea o cuando esta secreción cambia, tiene que ser blanquecina, pero si cambia a color amarillento, verduzco o tiene mal olor, ya no estamos hablando de una secreción vaginal o de una leucorrea fisiológica. Estamos hablando de una infección vaginal, ¿sí? La leucorrea fisiológica no causa ni picazón, ni mal olor, ni es de colores desagradables, ni de olores desagradables, ¿no? Vamos a tener también cambios metabólicos con relación a qué? Al consumo de la glucosa y de la sal. Va a haber un aumento de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a consumir más, ¿no? Más alimentos y vamos a necesitar mayor energía. Durante la primera mitad del embarazo, sí, va a haber un proceso que se llama anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es la acumulación de micronutrientes y de energía, ¿sí? Y durante la segunda mitad del embarazo, en cambio, se produce catabolismo. El catabolismo, en cambio, es el consumo de estas energías y lógicamente se produce esto, el consumo de todas las energías. ¿Por qué? Porque durante la segunda mitad del embarazo, el bebé lo que hace es crecer y madurar y se prepara para nacer. Entonces necesita mayor alimento, mayor cantidad de energía. ¿Sí? También vamos a tener una gran cantidad de cambios hormonales. Esta partecita les voy a dar en otra presentación, los cambios hormonales que tenemos, pero ustedes tienen que saber que las hormonas que intervienen en el parto son la oxitocina, la prolactina, la oxitocina, que es la que se presenta durante el proceso de parto y es la que produce las contracciones del útero. La prolactina, en cambio, es aquella que se presenta ya después del parto y que su función es ¿qué? De producir la leche, ayudar a producir la leche, ¿sí? Entonces, estas son importantísimas. La progesterona y los estrógenos sí están presentes en los primeros meses del embarazo con la finalidad de mantener el embarazo y de ayudar a que se forme la placenta. Entonces, son importantísimos. Y aquí ustedes no la ven, pero hay una que se llama el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona, ¿sí? Que regula la cantidad de glucosa en la sangre durante el embarazo. En el embarazo se produce algo importante que ustedes deben saber.
¿sí? Baja la producción de insulina y aumenta el consumo de glucosa a través de los carbohidratos, de azúcares, de lo que sea. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué? Porque el organismo que se está formando y en general nuestro organismo necesita de glucosa, nuestro cerebro necesita de glucosa para funcionar. Entonces, como tenemos un bebé que se está formando, nuestro organismo hace que baje la insulina es la que contrarresta la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, para que los niveles de glucosa suban y el niño tenga energía para nutrirse y para formarse. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nuestra dieta ha cambiado, ha variado tanto que ahora es tan fácil, por ejemplo, comer galletas, comer pasteles, y esos son azúcares que son demasiado procesados y eso hace que aumente nuestra glucosa inmediatamente. Si usted, por ejemplo, se come una galleta, inmediatamente le va a subir la glucosa, ¿sí? Entonces, las mujeres embarazadas han cambiado su dieta y han basado su dieta en este tipo de alimentos y por eso es que muchas desarrollan diabetes gestacional, ¿no? Entonces, y esta es una entidad que no es normal y que hay que cuidar. Junto a los cambios, ¿sí? Junto a los cambios físicos, también tenemos cambios psicológicos que son bien importantes que nosotros tratemos, ¿sí? Durante el primer trimestre del embarazo, la mujer se siente como que todavía no está segura de que está embarazada. A veces se siente feliz, otras veces se siente triste, no se ha identificado todavía con una maternidad. Y si ustedes han pasado por el proceso de embarazo, deben recordar que cuando estaban embarazadas, ustedes les veían bien, lloraban, les veían mal, lloraban, todo les caía mal, ¿no es cierto? Nunca estaban nunca estaban como muy contentas con eso, ¿sí? Entonces, y la gente que está a nuestro alrededor a veces no nos entiende y dice, pero ¿qué le pasa? O sea, ya le hago una cosa y no le gusta, le hago otra cosa y tampoco le gusta. Esos son cambios ambivalentes, ¿no? Que se producen durante el embarazo. Luego, en el segundo trimestre del embarazo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya nos ponemos un poco más ya hemos tomado nuestro papel de madre, ya nos hemos acostumbrado a los cambios, a que aumentamos de peso, a que tenemos una barriga y ya podemos visualizar mejor, ya tenemos mayor ilusión de estar embarazadas. Y durante el tercer periodo, el tercer trimestre del embarazo, viene otra etapa en donde empezamos a desarrollar miedos, ¿no? Miedos con relación a qué, qué pasará, cómo será el parto. Qué miedo, mi hijo estará formándose bien, a quién se parecerá, cómo será el parto y entonces empieza también un periodo de incertidumbre, pero también de emociones, ¿no? De sentimientos encontrados, digamos, que ya quieren tener rápido a su bebé y cosas así. Entonces, todas estas partes emocionales también están influenciando en, en el desarrollo de un embarazo, ¿no? Tienen ustedes que saber que mientras nosotros experimentamos procesos de miedo, de ira, de dolor en el embarazo, estamos produciendo una hormona, ¿sí? Una hormona que hace que la adrenalina, ¿no? Ustedes han de haber escuchado, por ejemplo, a los corredores de coches o los corredores de caballo, dice, mientras voy más rápido produzco adrenalina y eso me hace sentir que estoy vivo, ¿no? Sí, pero la adrenalina nosotros también la producimos cuando sentimos miedo. Por ejemplo, cuando yo veo si alguien me viene a robar, yo empiezo a producir adrenalina y la adrenalina hace que yo actúe en defensa mía, ¿no? Entonces yo puedo reaccionar y puedo golpear a una persona o puedo matar a una persona o me pongo paralizada y no puedo moverme. Esas son acciones de la adrenalina. En el embarazo también la mujer produce adrenalina y el problema es que no solamente la adrenalina llega a la madre, sino también al niño. Entonces, si por ejemplo la mamá discutió con el papá del bebé, la mujer va a producir adrenalina en su cuerpo, ¿sí? Y el niño va a sentir. ¿Por qué? ¿Cómo siente? Los vasos se contraen, los vasos sanguíneos se contraen, aumenta el latido del corazón y eso hace que entonces el niño sienta, ¿no? Me estoy ahogando, me falta oxígeno, algo le está pasando a mi mamá.
Esa es la acción de la adrenalina, mire. Por eso es que siempre se recomienda que nosotros durante el embarazo tengamos ambientes tranquilos, que les demos a las madres ambientes tranquilos, ¿no? Para que puedan desarrollar su embarazo en forma óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos problemas que nosotros sufrimos en el embarazo después se reflejan en los niños, en problemas de aprendizaje, en problemas de que no pueden escribir, no pueden leer, no pueden pronunciar bien. Son niños que están muy espantados, son niños que desarrollan alergias, ¿no? Entonces, miren cómo una de estas cosas puede afectar directamente a los niños. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Sí, Liz, yo tengo una pregunta. A ver, Emily. La leucorrea fisiológica, ¿esa se desarrolla durante los 9 meses en el embarazo? Sí, la leucorrea fisiológica, también tenemos, bueno, estamos ahorita viendo la parte del embarazo, por eso hago hincapié en el asunto del embarazo, ¿no es cierto? Pero también nosotros tenemos normalmente periodos de leucorrea. Sí tenemos periodos de leucorrea, por decirte, después de la menstruación, ¿sí? Y cuando estamos en la fase de ovulación, se produce leucorrea, una leucorrea también fisiológica, ¿sí? Que va cambiando de características, primero es un poquito lechosa y después se vuelve cristalina para dejar pasar a los espermas. Entonces sí tenemos también leucorrea fisiológica. Ajá. En otras etapas. Pero como estamos viendo la parte del embarazo, por eso hago énfasis en esa parte. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Profesora, disculpe, la progesterona, ¿qué era? Disculpe que no me acuerdo muy bien. Ya. Ya vamos a ver la presentación de las hormonas. Déjenme dejar de compartir y vamos a ver la otra parte, ¿ya? Pero vamos a compartir lo de las hormonas. Hormonas durante el embarazo. A ver. Acá. ¿Me confirman si ven? Sí, Lice. Sí, profe. Ya. Sí, Lice. Ya, mijas, gracias. Entonces, miren, aquí vamos a ver con un poquito más de detenimiento cuáles son las hormonas que intervienen en el embarazo, ¿sí? Esto también es importante que ustedes sepan. Las hormonas, como ustedes saben, son mensajeros químicos que regulan el metabolismo en el organismo, ¿no? Es decir, el crecimiento y desarrollo. En el caso de la embarazada, ¿qué es lo que van a hacer las hormonas? Las hormonas van a permitir, ¿sí?, que el bebé viva los primeros meses, ¿sí?, que el cuerpo de la mujer se desarrolle y ayude a nutrir, a proteger y transportar a la cría. Para cumplir con estas necesidades básicas se pone en funcionamiento estas hormonas. Entonces, vamos a ver qué clases de hormonas tenemos. La primerita, ¿sí? La hormona, ustedes nunca se tienen que olvidar de esto. La hormona que primerito se identifica y que sirve como un medio de diagnóstico de certeza para saber si estoy embarazada es la hormona gonadotropina coriónica, ¿sí? La gonadotropina coriónica es la hormona que cuando vamos a la farmacia estamos asustadas y hacemos, véndame una prueba rápida de embarazo y ponemos una gotita de orina y se pinta, ¿no? Si se pinta de azul, estoy embarazada, si se pinta de rojo, no pasa nada, ¿no es cierto? Esta es la hormona que detecta en esa prueba. Y esa prueba se puede hacer tanto en orina como en sangre. La prueba de la gonadotropina coriónica en sangre se detecta a los 9 días después de la concepción, o sea, es inmediato. Y en orina se detecta alrededor de los 14 días después de la concepción, ¿sí? La función de esta hormona es mantener la viabilidad del embarazo durante el primer trimestre
regula los ovarios para que produzcan otras hormonas que nos ayudan a mantener el embarazo y empieza hasta que la placenta empiece a producir sus propias hormonas. Esta hormona, gonadotropina coriónica, es la causante de las náuseas durante el primer embarazo, durante el primer trimestre, perdón, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre, la hormona que se detecta con mayor rapidez en sangre y que me da un diagnóstico certero de embarazo es la gonadotropina coriónica, ¿no? Que se detecta a los 9 días en sangre y a los 14 días en orina. Los estrógenos, aquí están los estrógenos. La función es, regula la progesterona y facilita el crecimiento y desarrollo de la placenta. Eso hace los estrógenos, ¿no? ¿Es la causante de qué? De molestias como el enrojecimiento y la pigmentación de la piel. Los estrógenos, ustedes saben que nos manchan la piel, ¿no? Es la que me produce el dolor de pecho porque hace que los pechos se agranden y eso también nosotros sentimos cuando vamos a menstruar. Ustedes acuérdense, cuando vamos a menstruar, los pechos se agrandan y a veces nos duelen, ¿no es cierto? Es la que produce también retención de líquidos, por eso las embarazadas se hinchan cuando están embarazadas, ¿no? Y nos ayuda a ganar de peso. Por eso cuando nosotros utilizamos anticonceptivos en base de estrógenos, aumentamos de peso, ¿sí? Esta hormona además nos da una sensación de plenitud, ¿sí? Y nos ayuda después a desarrollar la lactancia materna. ¿Por qué? Porque los estrógenos ayudan a que las mamas crezcan y se llenen de leche, ¿sí? Luego tenemos aquí la hormona que se llama progesterona, ¿sí? La hormona progesterona se le llama también hormona protectora por excelencia. ¿Por qué? Porque si no estuviera esta hormona presente, no se podría anidar el embrión en el tercio externo de la trompa del falopio y luego mantenerse el embarazo. Entonces, esta hormona, la progesterona, es fundamental para que se mantenga el embarazo. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Sí? Esta hormona progesterona es la que se encarga de desarrollar el endometrio para que ahí se anide el bebé, ¿sí? Hasta que la placenta empiece a funcionar. Hace también que se relaje la musculatura lisa, ¿sí? Para que haya menos resistencia en los vasos sanguíneos y haya mayor circulación de sangre, que ya habíamos hablado también, ¿no? Pero ¿qué causa también esta hormona? Sí causa algunos problemas. Por ejemplo, es el causante del aumento de la temperatura corporal, por eso es que las embarazadas están siempre sudando, siempre con calor. También produce estreñimiento, es la que puede causar las varices o las hemorroides, ¿sí? También como se relaja la musculatura lisa de los músculos y los uréteres están formados por musculatura lisa, esta hace que se regrese la orina desde los uréteres hacia la vejiga y se produzcan infecciones urinarias, ¿no? La que habíamos hablado, el lactógeno placentario, ¿no? Es la que yo les decía que regula la glucosa y la producción de insulina en la mujer gestante y que muchas veces se le acusa de que es la causante de la diabetes, pero en realidad no es esta la causante de la diabetes, sino la mala alimentación de las mamás, ¿no? La relaxina es una hormona que les encanta a mis, ¿cómo se llama? A mis estudiantes, porque siempre están relajados, ¿sí? Esta es una hormona que se encarga de relajar los músculos y favorecer el crecimiento del útero, por ejemplo, ¿no es cierto? Y esta relaxina prepara a la mujer para que los músculos de la espalda y de la columna vertebral se relajen y puedan ampliarse o puedan crecer un poquito durante el proceso de parto, ¿sí? Pero como no es selectiva, esta relaxina también produce relajación de las articulaciones y por eso ustedes han de ver que las mamitas se caen más fácilmente cuando están embarazadas o se tuercen los pies más fácilmente cuando están embarazadas. ¿Por qué? Porque la relaxina ha actuado y produce una relajación de las articulaciones. La prolactina, ¿sí? La prolactina
Esta hormona es la que se encarga de producir la leche, ¿no? Entonces, gracias a esta prolactina que va a empezar a actuar inmediatamente después del parto, se va a producir la leche. La oxitocina, esta es la hormona que más les gusta a ustedes. Esta es la hormona del amor, la oxitocina, ¿no? ¿Y por qué decimos la hormona del amor? ¿Por qué? Porque esta hormona hace que nosotros en el proceso de después del parto miremos a nuestros hijos y nos enamoremos de ellos, ¿sí? Está comprobado científicamente que esta hormona se produce cuando hay una íntima relación con el bebé, ¿no? Entonces es la hormona del enamoramiento. Y gracias a Dios esta hormona se puede también generar sin que yo dé a luz, ¿sí? Por ejemplo, yo adopto a un niño y empiezo a cuidarlo y empiezo a abrazarlo y también produzco oxitocina y hace que yo me enamore de ese niño, ¿no? En el buen sentido de la palabra, por supuesto, ¿no? Es la hormona que nosotros producimos cuando le vemos al vecino y me he enamorado de él. Esa es la oxitocina, ¿sí? Entonces, eso también se produce con el bebé, por eso nosotros las mamás tenemos una ligazón muy especial con nuestros hijos, ¿sí? Esta oxitocina también entra en función importantísima durante el proceso del parto, ¿sí? En la última fase del parto, la oxitocina tiene una función muy especial. ¿Por qué? Porque va a producir que el útero se contraiga y se produzca el parto, ¿no? Ya hablamos de la adrenalina, esta hormona no debería estar nunca presente durante el embarazo y mucho menos en el parto, ¿sí? En el parto, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de atender partos. ¿Alguien ha atendido algún parto o ha visto o ha pasado un parto ustedes mismos? ¿Cómo es esa fase? ¿Mm? ¿Cómo es la fase del parto? Las mujeres embarazadas a la hora del parto sienten mucho miedo, temor, angustia, quieren Ajá, salir, el bebé salga corriendo. rápido. Ajá. Encima de todo eso, Dolor y encima, alegría, todo. Una mezcla de sentimientos. La emoción ajá, de ver a sus hijos, todo eso. ujú. Pero aparte de eso, también nosotros tenemos, o sea, aparte del miedo y del dolor que sentimos, el personal de salud está ahí, ¿no es cierto? No sé si ahora, pero antes, cuando yo hacía mis prácticas, por ejemplo, decía, si era una mamá multípara, es decir, ya ha tenido muchos hijos y venía otra vez, el personal de salud decía, ay, otra vez viene, ¿no? Parece que no le ha dolido la última vez y otra vez ya está aquí. En lugar de gritar, puje. No, no sé si les ha pasado eso, ¿sí? Imagínense que en un trance de dolor alguien le esté reprochando y le esté diciendo, ay, para qué estuvo así? ¿Para qué vino? ¿Para qué quiso tener otro hijo? Entonces, mire, ahí es cuando se produce la adrenalina. ¿Y qué es lo que hace la adrenalina? ¿Mandé? Profesora, cuando yo Se estuve en la enoja. práctica también provocaba así como a las mamitas que le decían eso, le provocaba ira, como que, así como resentimiento, no quería hacerse atender. Claro, por supuesto. Te da ira, te da resentimiento, te da nostalgia, porque, porque lógicamente, pues no puedes, tú eres responsable de tu vida sexual, pero nadie tiene por qué juzgarte. Lo que nosotros tenemos que hacer es exclusivamente apoyar, ¿no es cierto? Apoyar, ayudar, ¿sí? Entonces, miren, esas son los problemas que tenemos en cuanto al momento de atender. Entonces, estas hormonas son importantes porque es importante saber cómo reaccionar y cómo hacer las cosas, ¿sí? Eso con relación a las hormonas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña actividad. Yo les voy a dar unos 10 minutos, 15 minutos máximo, para que ustedes me revisen todo lo que tiene que ver con el parto, ¿sí? Y me saquen por lo menos unas 5 preguntas para que esto sea más activo. Entonces, ahorita son las 16:44, a las 17 horas
Estoy yo aquí presente, pero quiero que me revisen y me tengan preguntas. Yo les voy a ir preguntando y les voy a ir contestando, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me podría repetir la actividad? Disculpa. Van a revisar la materia, van a revisar todo lo que es la fase del parto, ¿sí? Y con relación a eso, van a hacerme 5 preguntas para poder revisar, ¿ya? A las 5 nuevamente. ¿Usted va a mandar las diapositivas? ¿Perdón? ¿Usted va a mandar las diapositivas o debemos consultar? Ustedes consultan, ¿sí? Ustedes en su materia. Bien, entonces nos vemos 5 en punto, por favor. No voy a yo salir de la cámara, nos vemos 5 en punto.